Muy buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol ahora, inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol. Como siempre, cumpliendo esta cita, y cuando estamos ya a pocas horas, hoy es jueves, estamos a 19 de marzo, estamos a pocas horas de que comience tal vez uno de los hechos o de los operativos más complejos e inéditos que se hayan realizado en Bogotá, en buena parte del país. Bueno, en buena parte del país ya hay toque de queda, pero en Bogotá arranca el simulacro de aislamiento que va a comenzar a la medianoche y que se extenderá hasta la medianoche del próximo lunes festivo. Es decir, todo el puente, desde mañana viernes, estará Bogotá en este aislamiento, en este simulacro de aislamiento, y que se suma, repito, al toque de queda que se va a cumplir y que ya se está cumpliendo en varios departamentos del país y en algunos municipios de departamentos como Antioquia, Risaralda, Putumayo. Lo mismo va a pasar en la costa Caribe, también en los llanos orientales, en el viejo Caldas, esto es en el eje cafetero, también en el Tolima Grande. Es decir, buena parte de Colombia ha entrado en este proceso de aislamiento, en algunos casos voluntario, pero en la gran mayoría obligatorio y decretado por las autoridades locales, ya superada la diferencia que hubo en las últimas horas por el decreto del gobierno que decía que los toques de queda eran potestad o deberían ser consultados por los mandatarios regionales ante el gobierno nacional. Hay simulacros similares a los de Bogotá en Tunja desde esta noche a las 8 y en el resto de Boyacá desde el mediodía de mañana. En Meta desde las 5 de la tarde de mañana. En Tolima arranca desde las 7 de la noche de mañana y en el Valle, Nariño, Santander, también mañana habrá simulacros de aislamiento. A esto se suma la decisión del gobierno, muy importante, tal vez de las más importantes en esta crisis, la de prohibir la entrada de vuelos internacionales desde el próximo lunes y durante un mes. Ni colombianos ni extranjeros podrán entrar al país desde el próximo lunes vía aérea. ¿Qué va a pasar? ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Hemos invitado a dos compañeros de la redacción de Noticias Caracol. Están Rubén Darío Bayona, quien ha estado al frente de la información en el gobierno nacional, y Angie Camacho al frente de la información de Bogotá, al frente de las decisiones que toma la alcaldía de Bogotá. Rubén, ¿alguna novedad a esta hora, aparte de las decisiones que se han tomado? Buenas tardes, buenas noches, Rubén. Juan Roberto, hasta el momento lo que ha ocurrido en los últimos minutos es una reunión que sostuvo el presidente Iván Duque junto a la ministra del Interior con el presidente de Asocapitales, también de la Federación Nacional de Departamentos, precisamente para socializar lo que han sido esos lineamientos que han salido desde el gobierno nacional, el decreto de las últimas horas que creó un tanto de confusión en los mandatarios locales y departamentales, precisamente como usted lo señalaba, porque decía que la potestad de las restricciones, de los toques de queda, era potestad del gobierno nacional. Y también para contarles lo que fue el decreto, que también genera una serie de condiciones en materia de orden público que deberán aplicar en medio de esta crisis por el COVID-19. Si usted, en un par de frases, Rubén, a los televidentes de Sala de Prensa, ¿qué cambia en los toques de queda y en las restricciones en Bogotá y en otras ciudades con este decreto del gobierno? ¿Hay alguna novedad importante? ¿Algo que tengan que hacer distinto a lo que estaban haciendo, aparte de consultarlo o coordinarlo con el gobierno nacional? Lo que dice el gobierno, actualizar con estos lineamientos, uno muy importante, y es que ningún departamento, ningún municipio deberá restringir, por decirlo así, sus fronteras cuando se traten de vías nacionales. Eso le corresponde al gobierno nacional. El consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos y también en establecimientos comerciales queda restringido, Juan Roberto, desde hoy a partir de las 6 de la tarde y hasta el próximo 30 de mayo a las 6 de la mañana. Sí, ya vuelvo con usted, Rubén, para que hablemos en detalle de la otra medida importante, que es la del tema de la restricción de vuelos procedentes del exterior. Voy con Angie Camacho. Angie, un gusto saludarla, gracias por sacar este pequeño espacio, porque sé que ha corrido, como todo lo hemos hecho en la cobertura para todas las ediciones de Noticias Caracol, para que nos acompañe aquí en Sala de Prensa. Bueno, yo sé que tiene 50.000 aristas, 50.000 preguntas, pero si uno pudiera definir la vida de los bogotanos a partir de la medianoche y hasta el próximo lunes, ¿cómo la definiría? Juan Roberto, mire,
Confinamiento total. Realmente lo que busca este decreto es que durante 96 horas los bogotanos nos imaginemos cómo sería un eventual confinamiento en nuestras casas de cara a lo que dice Claudia López. Con seguridad será una razón que nos dará el gobierno nacional más adelante, y es que tenemos todos que entrar a un periodo de cuarentena. Y lo que busca Claudia López es básicamente que nos preparemos como ciudad. Los que salen, ¿por qué salen? ¿A qué salen? ¿Cómo estamos en materia de servicios de emergencia, de entidades policiales? ¿Cómo está solamente la Bogotá para reaccionar a un eventual confinamiento que ya no sea de carácter voluntario, sino de manera obligatoria una vez el gobierno nacional tenga que decretarlo? Y así como me está definiendo de esa manera tan tajante y tan clara lo que va a pasar, defíname también las excepciones. Mire, hay excepciones solamente para todas aquellas personas que por el ejercicio de su profesión tengan que salir a laborar. Por ejemplo. Médicos, bomberos, personal involucrado en el sector de salud, de IPS, personal de emergencias veterinarias, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la fuerza pública, con el CTI, personal de servicios públicos, entidades bancarias, todas estas personas que de alguna manera sea de obligatoria necesidad que estén en la calle. Claro, periodistas también van a poder salir. Periodistas, por claro. supuesto. Bueno, Angie, ya vuelvo con usted porque esto tiene una cantidad de detalles. Rubén, quiero volver con el tema de la restricción a los vuelos, la restricción a los vuelos internacionales a partir del lunes. La decisión, así como la pregunta a Angie, ¿cómo la define usted? ¿Cuáles son los lineamientos generales de esta decisión? Juan Roberto, a partir del lunes 23 de marzo, durante 30 días, ningún vuelo internacional podrá ingresar al país. ¿Y eso qué implica? Que los colombianos que estén por fuera del país deberán regresar durante este fin de semana. De no hacerlo, pues tendrán que esperar que pasen los 30 días para poder volver a territorio colombiano. Lo que ha dicho el gobierno y que ha planteado, pero sin duda es una posibilidad muy difícil de pronto de que se lleve a cabo, es que se abran canales diplomáticos en algunos casos para abrir vuelos humanitarios y tratar de traer a estos colombianos, pero por ahora es una medida que no ha madurado. La más clara es que la restricción empieza a aplicar a partir de las 0 horas de este lunes 23 de marzo, Juan Roberto. Sí, mire, eso que usted menciona es importante, Rubén, y lo estaba aquí anotando porque veíamos desde esta mañana en las ediciones de Noticias Caracol. En el caso de extranjeros en Colombia, hay un grupo de argentinos grande, varados en El Dorado hace días. Debían salir ayer, no han salido. Como ellos también hay alemanes, hay holandeses y hay cientos, no tengo el número, pero hay cientos de casos de colombianos en el exterior varados porque están buscando cómo regresar, además con un ingrediente, que muchos de los países donde están ya también cerraron sus fronteras aéreas. Hay un grupo de personas de la tercera edad, de adultos mayores, que estaban paseando por Egipto y están varados en Egipto. Hay personas también en Emiratos Árabes, hay personas en Australia. Nos reportan también casos que nos han llegado a nuestras cuentas, nuestras redes, por supuesto en Estados Unidos, en muchos países de América. ¿Cómo operarían esos corredores o esos vuelos humanitarios? ¿Tendrían que ellos tratar de llegar hasta un sitio y ahí cogerían un avión? ¿Cómo sería? Juan Roberto, pues es bien complicado y el ejemplo más claro lo puso esta mañana la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, con relación con el caso que usted mencionaba, el de los ciudadanos argentinos que están en el aeropuerto El Dorado de Bogotá varados. Sí. ¿Qué pasa con ellos? Que, por ejemplo, en el caso de Perú, pues cerró las fronteras aéreas y entonces ningún vuelo, pues que vaya hacia la Argentina, puede atravesar el cielo peruano porque debe pedir la respectiva autorización. Entonces, lo que dice la ministra es: vamos a tratar de poder abrir un canal diplomático, pero es bien difícil porque pues si bien en Argentina podrían los ciudadanos poder llegar saliendo de un vuelo desde aquí de Bogotá allá, pero se van a encontrar con que en el Perú las fronteras aéreas están cerradas. Entonces va a ser muy complicado, el gobierno no tiene claro cómo va, digamos, a responderles a estas personas que están varadas en el aeropuerto internacional El Dorado. Lo único que ha dicho, incluso esta mañana se lo preguntamos al presidente Iván Duque, y es que pues tienen hasta este fin de semana para regresar a sus territorios. De lo contrario, pues va a ser difícil de que puedan salir. Sí, el problema es que muchos de esos colombianos ya no tienen plata. ¿Cómo hacen para, nos decían los de Egipto? Ya vuelvo con usted, Rubén, para que hablemos de lo que ha habido detrás en torno, primero, a esa diferencia que hubo ayer con los mandatarios locales y la gran preocupación del gobierno por el tema de la economía. Ya hablamos de ese tema. Angie,
Preguntas rápidas, respuestas rápidas de miles de preguntas que nos han hecho en todas las emisiones y a través de nuestras cuentas en redes sociales nuestros televidentes sobre el tema del simulacro en Bogotá. Entonces ya hablábamos de las excepciones. Lo otro, a partir de esta medianoche, ¿quién va a vigilar o quiénes van a vigilar que se cumpla ese simulacro? Policía, ejército, CTI, que incluso comenzaron desde ya, porque a las 2 de la tarde empezó un ejercicio pedagógico, sobre todo a las afueras de la ciudad, donde la fuerza pública está socializando con las personas que entran y salen sobre que estas salidas no sean de carácter turístico, sino que sean casos excepcionales de razones de fuerza mayor. Incluso ha dicho Claudia López que un viajero perfectamente podría ser parado en un peaje, se le pregunta a dónde va y debe usted demostrar, incluso a través de una llamada telefónica o como sea, que esa salida es indispensable, es obligatoria y no es un tema de turismo, sino de fuerza mayor, Juan Roberto. Mire, preguntan aquí, está preguntando un televidente que dice lo siguiente, pregúntele a Angie lo siguiente, una persona que está regresando de Tunja, ¿sí?, en su carro, viene y lo agarra a la medianoche entrando a Bogotá. ¿Qué pasa con esa persona? Venía, digamos, de un viaje de trabajo. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Qué tiene que hacer? Tunja es uno de los departamentos que se ha sumado esta mañana a esta restricción, a este simulacro de confinamiento. Por ende, uno pensaría que no podría entrar. Sin embargo, si el vehículo entra, si lo hace por el terminal de transporte, podrá entrar, mas no podrá salir. Y si lo hace por alguno de los peajes, usted deberá demostrar, incluso a través de los tiquetes de peaje, que viene de un regreso, digamos que de un viaje largo, y podrá entrar sin ningún inconveniente. Ah, eso es importante. Otra pregunta, ¿qué pasa, por ejemplo, mañana si tengo un vuelo programado? Usted puede salir perfectamente en la calle, lo requiere un policía, usted muestra su tiquete, muestra su voucher y podrá movilizarse sin ningún problema, siempre y cuando esté en un vehículo de servicio público, como por ejemplo un taxi. Mire, casi 2 millones de hogares hacen esta pregunta, la siguiente, Angie. ¿Qué pasa con el perro? ¿Puedo sacarlo a hacer chichi y popó? Puede sacarlo por un periodo no mayor a 20 minutos, una persona sola, no acompañado y solamente en un sector, en un parque que quede muy cerca de su casa, no son paseos largos. Este otro mensaje es de otros 2 millones de hogares. ¿Hay ciclovía el fin de semana? No hay ciclovía. Ok. Otra pregunta de miles de personas. Tengo una urgencia médica que puede ir desde un dolor de muela hasta un dolor de cabeza, hasta que me rompí un dedo. ¿Qué pasa? Lo puede hacer, puede salir perfectamente, no lo podrá hacer en su carro particular, podrá hacer en un vehículo taxi, bus o Transmilenio, podrá ir acompañado si usted realmente se siente muy mal, esa persona debe acreditar que por razones de fuerza mayor debe acompañarlo. La otra pregunta, el servicio público, ¿cómo va a funcionar? Funcionará Transmicable, taxis, SITP, Transmilenio, todo evidentemente reducido a la flota al 50%. Claro, porque si la gente no puede salir, pues no tiene sentido. Otra pregunta, ¿puedo ir a la tienda? Puede ir a la tienda, sí, a comprar alimentos, una sola persona por núcleo familiar solamente, no engallada. Una persona, sola, sale de la casa, de un conjunto residencial, va por la calle, el policía le dice, ¿usted a dónde va? Y dice, yo voy a la tienda. ¿El policía cómo comprueba que es cierto? Eso es un simulacro, Juan Roberto, que parte también de la buena fe y de la conciencia de la gente. El policía perfectamente podría acompañarlo si usted acredita que evidentemente va a la tienda. Sí. Pues la idea es que seamos un poco conscientes, pero evidentemente lo podrá hacer, lo podrá acompañar, lo podrá incluso ver de regreso, llegar con sus bolsas de mercado, eso no hay ningún problema. Bueno, la otra pregunta, domicilios. Los domicilios funcionarán. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, los restaurantes podrán abrir sus puertas. Sin embargo, usted no podrá ir a comer dentro de un establecimiento comercial. Solo para domicilios. Por ejemplo, un centro comercial podrá abrir sus puertas. Una tienda de ropa no podrá abrir, pero un restaurante sí lo podrá hacer. Pero, por ejemplo, un centro comercial abre, pero los almacenes no. ¿Perdón? Los almacenes no. Los almacenes de ropa, no, por ejemplo. Sí. Solamente si venden alimentos. Pero a domicilio. A domicilio. A domicilio. Bueno, otra pregunta. ¿Se va a vender licor? Se va a vender licor de manera solamente domiciliaria. Sí. Y algo muy importante que fue incorporado en este nuevo decreto es que habrá control a la venta. Es decir, las tiendas que vendan este tipo de licores deberán demostrar a través de sus ventas y facturas a la fuerza pública de que se está vendiendo una sola botella de licor por persona. No es comprar las pacas de cerveza, las botellas, no. Y podrán consumirlo solamente en sus casas, no en el espacio público. Muy bien. Rubén, termino con usted con 2 cosas importantes. Esta mañana la ministra Alicia Arango, la del Interior, fue tendencia en redes, estaban, perdónenme la expresión, destrozando, porque hablaba, entre otras cosas, en la W lo hizo, hablando sobre el tema de la economía. Ella decía que este coronavirus y esta emergencia no debería parar la economía. Tal vez eso fue lo que generó la diferencia con la persona que cubre Angie, con la alcaldesa de Bogotá. Sí, Juan Roberto, porque
La ministra del Interior, Alicia Arango, ha venido entregando declaraciones quizás que no han gustado mucho ante la opinión pública, como por ejemplo eso, que este tema del coronavirus no debería parar la economía, pero sin duda es algo que está impactando a los distintos sectores en el país. De hecho, hay preocupación de gremios, hay preocupación de los empresarios por lo que va a ocurrir, por los despidos masivos, pero también incluso por lo que ocurrió en las últimas horas, Juan Roberto, y fue el decreto que daba los lineamientos en materia de orden público y que le daba todas las facultades al presidente de la República para que pudiera decretar las medidas en materia de orden público en el país para enfrentar esta crisis. Y es que la ministra en su momento aquí en declaración a los medios de comunicación señaló que los toques de queda que estaban fijados ya por algunos mandatarios locales y departamentales, incluso lo hizo junto al ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, quedarían sin ningún efecto. Pero esta mañana el presidente Iván Duque dijo que la idea de este decreto no era tumbarlos, que por el contrario lo que se buscaba era una coordinación entre el gobierno nacional con los mandatarios locales y departamentales, y que lo que tenían que hacer los gobernantes territoriales era actualizar las medidas que ya habían tomado con los lineamientos que salieron hoy de la Casa de Nariño, como por ejemplo el caso del gobernador de Boyacá, que cerró las fronteras de su departamento. Pues a la luz de estos lineamientos que ha fijado el gobierno nacional, pues no podrá hacerlo, deberá actualizar este decreto, Juan Roberto. Sí, Rubén, una cosa final, una respuesta chiquitica. Entiendo que el gobierno también ordenó el cierre de todo lo que son centros de entretenimiento como bares, discotecas, casinos, todo cerrado, ¿no? Sí, señor, ordenó ese cierre a través del Ministerio de Salud. También se generó una confusión porque se hablaba también del cierre de restaurantes. Lo que pasa es que la norma por eso la dice pregunta, claro. Lo que pasa es que la norma dice es que, por ejemplo, en algunos establecimientos de entretenimiento se ofrecen el servicio de comidas, de bebidas. Pues lo que no podrán hacer estos sitios es vender este tipo de alimentos. Entonces, pues se generó la confusión de que el gobierno estaba ordenando el cierre de los restaurantes, pero no es así, Juan Roberto. Bueno, hablaremos de aquí a mañana de la otra restricción, Rubén, la de los adultos mayores, que es otra de las decisiones importantes. Rubén, gracias. Angie, una cosa chiquitica que me están preguntando acá. Si un médico va de su casa al hospital donde trabaja en su carro particular, ¿lo puede hacer? Lo puede hacer siempre y cuando esté acreditado, Juan Roberto. Como si médico, trabaja para el caso de un hospital, que el hospital le dé una certificación de que en efecto el médico se mueve en su vehículo particular y es necesario, por ejemplo, para una atención domiciliaria o para una atención en el mismo hospital. Bueno, Angie, gracias. La dejamos trabajar. Rubén, hasta luego. Que les vaya muy bien a nuestros compañeros de Noticias Caracol. Vamos a hacer una pausa, pero al volver hablaremos con algunos periodistas sobre el papel de los medios de comunicación en este momento tan difícil para Colombia y para el mundo. Ya regresamos, esto es Sala de Prensa. Continuamos en Sala de Prensa de Noticias Caracol. Hemos dicho hasta la saciedad, tanto aquí en Sala de Prensa como en todos los espacios, y lo han dicho los colegas en todos los medios de comunicación, que el periodismo, como buena parte de la sociedad de todo el planeta y por supuesto de Colombia, nunca, óiganlo bien, nunca se ha visto enfrentada a una situación como esta, como la que estamos viviendo por cuenta de la propagación de este coronavirus. En el caso del periodismo, por supuesto, no hemos sido ajenos a ese reto. Por eso hoy hemos querido dialogar con dos colegas, uno de esta casa, Ricardo Ospina, el director de los servicios informativos de Blue Radio, y otro también muy querido colega, Juan Esteban Lewin, quien es el editor general de La Silla Vacía, uno de los portales más serios y más exitosos que hay hoy en Colombia en materia de periodismo. Saludo primero, Ricardo, ya lo saludo a usted, saludo primero al invitado, a la visita, don Juan Esteban, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias, Juan Roberto, por tenerme acá a distancia, como estamos todos estos días. Como estamos todos, yo todavía ando por acá, muchos andamos por aquí, por aquello del servicio en temas de televisión, pero estamos también con parte de nuestro equipo haciendo teletrabajo. Don Ricardo, un gusto como siempre saludarlo. Hola Juan Roberto, como siempre un saludo para los televidentes de Sala de Prensa en Noticias Caracol ahora, luego de la información, un ratico para el análisis y para
hablar de cómo nos vemos y de cómo vemos una situación tan compleja como esta. Mire, voy a contar un par de infidencias, pero una no porque la puso en redes sociales, Ricardo, y lo oí ahora Juan Esteban, que hace parte, pues no solo para los periodistas, sino para todos los que están haciendo teletrabajo. Oí niños, le vi a Ricardo una foto bellísima con su hijo, jugando con el micrófono en plena Mañanas Blue, y a Juan Esteban le oí un niño ahí en el apartamento. Es un tema para todos complejo, no solamente para los periodistas, hacer teletrabajo, Juan Esteban. Sí, yo creo que es para todos. Muchos estamos como teniendo el doble papel de miembro de familia, padre, madre, lo que sea, y trabajador, pero aquí estamos todos aprendiendo a hacer esto y a darnos el margen que necesitamos todos. Sí. Ricardo, arranco ahora sí hablando de lo que nos compete y para lo que los hemos invitado, entre otras cosas. El reto para el periodismo. Decía la directora del País de España en un muy bello editorial hace algunos días que el mundo cambió, la sociedad cambió, España cambió en el caso del país y el periodismo cambió. ¿Usted comparte esa teoría? Absolutamente, Juan Roberto. Este es un punto de inflexión, es un punto de quiebre para el periodismo, porque en medio de lo que han significado las nuevas tecnologías, en medio de lo que han significado las redes sociales, en medio de lo que ha significado una cantidad de hechos que han llevado a que en algunas encuestas el periodismo esté con los mínimos niveles de aprobación de toda su historia, pues este es el momento para retomar y para recuperar y para tener ese punto y esa posición en la sociedad de ser justamente el validador de lo que está detrás de todo esto, para contarle a la gente todo lo que significa, para desmitificar, para acabar con noticias falsas, para evitar que todo esto termine llevando zozobra e inquietud a la sociedad, y también para hacer de nuevo ese canal de servicio, ese vehículo para poder acompañar a tantos colombianos en una situación tan complicada. Creo que sin duda estamos ante un momento histórico, Juan Roberto, también para el periodismo. Juan Esteban, la misma pregunta. No va a ser la misma la sociedad, no va a ser lo mismo el periodismo. Y tal vez en un tema además muy complejo, y es que estamos hablando de un tema científico. Claro, un tema con una cantidad de aristas, como son los efectos sociales, los efectos económicos, bueno, los efectos políticos, pero más allá de todo eso, enmarcados en un tema muy delicado que es el tratamiento de una enfermedad, de la propagación de un virus. Para el periodismo ha significado un gran reto el cubrimiento, la cobertura y el tratamiento de la información sobre este tema. Sí, Juan Roberto, yo creo que no hay ninguna duda que esto, digamos, lleva al periodismo al límite, en el sentido de que es una exigencia muy alta a un tiempo muy rápido, ¿no? Si hemos hablado de viralidad todos estos años para redes sociales, esto es de verdad lo viral y vemos la velocidad que ocurre, con una información falsa, errada, a veces malintencionada, a veces conocimiento que va a unas velocidades a las que nosotros mismos como periodistas y medios de comunicación no logramos. Entonces nos pone en una posición en la que, como decía Ricardo, estoy totalmente de acuerdo, es una oportunidad de oro para que podamos recuperar el espacio de ser una suerte de validadores de la información, con un ecosistema totalmente distinto al de hace 10, 20 o 50 años, ¿no? Un ecosistema en el cual tenemos expertos que están directamente hablando en redes con información de primera mano y de altísima calidad, pero también con opinadores o con todo tipo de elementos que están haciendo todo lo contrario. Claro. Nuestra capacidad de curar en esas conversaciones, de ser árbitros, va a ser absolutamente fundamental. Y esa capacidad, Ricardo, de la que menciona Juan Esteban, de curaduría, pues nos ha llevado sobre todo a recurrir a fuentes realmente serias en un tema realmente serio, en un tema viral, como lo dice Juan Esteban. En el caso de Noticias Caracol, tenemos la fortuna de contar con la doctora Fernanda, que nos ha servido como puente, lo mismo ustedes en Blue Radio, pero el tema es que es un asunto que ni la misma comunidad científica entiende. Hasta ahora está intentando descifrar cómo es este COVID-19, este tipo de coronavirus. Imagínense para nosotros los periodistas. Claro, pero fíjese, Juan Roberto, lo que significa esta oportunidad, porque hasta este momento, pues, sobre todo algunas generaciones, no tanto los más jóvenes, pero sí puedo hablarle de quienes tienen hoy 60, 65, 70 años, estaban muy acostumbrados, Juan Roberto, a compartir todo tipo de cadenas de información a través de Facebook o a través de WhatsApp sin ningún tipo de reflexión, sin ningún tipo de filtro científico. Hoy nosotros tenemos un reto mayúsculo al seleccionar a quienes les damos vocería, a quienes
llevamos ante una cámara de televisión, a quienes llevamos ante un micrófono, a quienes lleva la silla vacía, en el caso de Juan Esteban, a escribir un artículo o a darle un espacio para que cuente de qué se trata esto. La responsabilidad es mayúscula. Como dice Juan Esteban, creo que nunca había ocurrido algo así, Juan Roberto, estoy de acuerdo. Yo creo que este es un momento histórico para la humanidad, va a pasar a los libros y va a perdurar durante muchísimos, muchísimos siglos. Pero creo que en ese momento tenemos un reto más grande, Juan Roberto, porque estamos en el mundo digital. Alguien me decía, y tiene toda la razón, que esta es la primera pandemia en el mundo digital y nos tocó a nosotros. Tenemos un reto muy grande por delante, ¿no? Claro, y es competirle, Juan Esteban. Bueno, ustedes son, repito, son tal vez uno de los portales más serios y más reconocidos por su rigor periodístico. De hecho, hacen un fact-checking maravilloso. Lo experimenté con usted esta semana, con el que hablamos sobre precisamente uno de esos diablos que se nos aparecen en los medios, y es ese gran reto. Ni siquiera confiando en fuentes confiables ya se puede tener la certeza de que lo que estén diciendo pueda ser cierto. Hablábamos cuando salió, se hizo viral la noticia de que habían descubierto la vacuna en China contra este coronavirus. Pero más allá de eso, Ricardo lo plantea, en un mundo donde el tema digital va mucho más rápido que el periodismo tradicional e incluso más rápido que ustedes, que son medios digitales. Sí, ese es uno de los retos, sin duda alguna, creo yo, más grandes. Tiene que ver un poco, y creo que lo decía Ricardo también, con una educación del otro lado de las audiencias, que nosotros debemos ser conscientes de esa obligación que tenemos y de esas audiencias distintas que tenemos, desde los más jóvenes, los centennials, que son totalmente digitales, hasta la gente mayor que tiene más, digamos, dificultades en conocer este mundo, de nosotros los que estamos en el medio, que más o menos lo manejamos. Y tenemos que lograr explicarle a audiencias, por lo tanto, muy diversas entre sí, y yo creo que eso es un reto enorme. Y también aprender, y por eso hablaba yo de curaduría, también lograr decirles, oiga, concentrémonos en esto no necesariamente problemas que tenemos nosotros frente a, si uno lo entiende así, una multiplicidad de fuentes ilimitadas del otro lado. Yo creo que sí es un reto absolutamente fundamental. Quiero, para terminar esta reflexión, esta charla entre colegas, entre amigos, para compartirla con nuestros televidentes, Juan Esteban y Ricardo, arranco con Richie. Claro, estamos hablando de un tema delicado, un tema difícil y un tema desconocido, como es la noticia de un coronavirus que ni la comunidad científica ha podido descifrar. Hasta ahora lo está intentando, pero es el tema humano. Estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de rostro. Ricardo, tal vez la reflexión final también es un poco eso, que nuestra labor es acercarnos también a esa tragedia humana que significa o tener la enfermedad, cómo manejar el miedo de la gente para controlar la enfermedad, cómo manejar la ansiedad de la gente por tener que quedarse, como en este fin de semana, en su casa, encerrado, no solo en Bogotá, sino en todo el país. Ricardo. Es un tema supremamente difícil, Juan Roberto, porque no solamente en esto que usted menciona, por supuesto que es muy importante, porque no estamos habituados a estar durante más de 12, 16 horas en un sitio encerrados. Aquí hay una limitación a la movilidad que ninguno de nuestra generación ha vivido de esta forma, tal vez en algunos toques de queda, en otros tiempos por asuntos políticos y muy diferentes, pues habían ocurrido, pero jamás de esta manera tan drástica. Pero además de eso, la incertidumbre de las personas frente a la posibilidad de que salgan a la calle y quien va al lado de ellos tenga la enfermedad y los contagie. Y además de eso, súmele, Juan Roberto, lo que pasa con la economía, la incertidumbre por la cantidad de puestos que se pierden, por las licencias no remuneradas, el vendedor ambulante, el taxista. Es decir, tenemos que llevar un mensaje claro a la gente, pero también tenemos que tener la ponderación para saber que tenemos que llevar datos ciertos, pero también información útil. Por eso yo creo que en eso tenemos que concentrar también un elemento, y es que el periodismo recupera una de sus banderas, siempre la ha tenido, pero aquí es una información mucho más directa de alcance y de supervivencia para las personas. Sí. Cómo se infecta, cómo no se infecta, cómo puede acceder a los créditos del gobierno. Es decir, la gente está esperando escuchar porque tiene muchas dudas y está en incertidumbre. Y ahí los medios estamos, y vamos a tener que jugar un papel fundamental porque somos en últimas quienes vamos a poder llevar a la sociedad a un buen destino en medio de la incertidumbre y de la zozobra, como le digo. Y algo de lo que no sabemos ni siquiera cómo va a terminar, Juan Esteban, para terminar con este tema que planteo y con uno fundamental que ustedes en La Silla Vacía reivindican todos los días como manifiesto, y es el contexto.
el hacer cosas no solamente para informar de manera inmediata, sino con la mayor cantidad de elementos posibles para elaborar un contenido completo y digerible para la gente. Sí, digamos, yo siento que hay un reto enorme porque en lo que decía Ricardo complementaría que tenemos que lograr dar la mejor información con el contexto justamente, Juan Roberto, ¿no? Con la información, digamos, completa, pero logrando equilibrar entre no crear pánico, pero tampoco utilizar. Y ese es un equilibrio muy complejo en una situación como esta, y es el servicio público, claramente. Es que la gente pueda tener acceso a la mejor información posible, la información que necesita, sin creer que esto es algo más grave de lo que es, ni que es menos grave. Yo creo que eso realmente es una exigencia enorme en la independencia del criterio editorial que debemos tener todos nosotros. Y sobre todo poner las cosas en sus justas proporciones en algo que no sabemos dónde va a terminar. Juan Esteban, un gusto saludarlo. Gracias y feliz teletrabajo. Gracias. Con la familia. Muchas gracias. Don Ricardo, lo mismo, el suyo como que está por ahí tranquilito, porque el de Juan Esteban está ahí como jorobeteando, como dicen las abuelas. Colegas, muchas gracias, muy amables. Gracias, Juan Roberto. Feliz noche a todos los televidentes de Sala de Prensa. Muy amable, muy bien. Con esta reflexión de los colegas terminamos. Sigue ahora Signo Pesos con toda la actualidad de la economía, precisamente en medio de este terrible y difícil panorama que nos plantea el coronavirus. Feliz noche para todos.